¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. En días recientes, el Partido Acción Nacional presentó al Congreso su propuesta de reforma político-electoral, en la que destaca la creación del Instituto Nacional de Elecciones, el INE, que sería el responsable de organizar todos los comicios federales y locales en México. En otras palabras, una institución que sustituya al actual Instituto Federal Electoral, el IFE, pero también a los 32 institutos electorales locales. El principal argumento del PAN son las deficiencias que mostraron dichos institutos durante el pasado proceso electoral. Según Gustavo Madero, el presidente nacional del PAN, son los propios institutos electorales locales, los gobernadores y el PRI los que se oponen a esta iniciativa. El domingo, sin embargo, César Camacho Quirós, presidente del PRI, aclaró que su partido siempre sí impulsará la creación del INE con tal de no retrasar la discusión y análisis de las reformas energética y hacendaria. Y para debatir sobre este tema, saludo a la licenciada Diana Talavera Flores, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias. Al contrario, por su presencia Ricardo, esta buenas noche. noches. Y también saludo al diputado Fernando Rodríguez Doval del Partido Acción Nacional, quien es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados y además responsable de esta iniciativa en el seno del Pacto por México. Gracias. Ricardo, buenas noches. Gracias. Diputado, debieran ser primero las damas, pero como ustedes presentaron la iniciativa, te pido que comiences tú, diputado. ¿Cuáles las ventajas sustanciales que ven ustedes en esta propuesta? Bueno, por un lado consideramos que esta propuesta va a acarrear un ahorro económico importante. Hoy en día, si nosotros sumamos lo que recibe el Instituto Federal Electoral junto con los 32 institutos electorales locales, estamos hablando de una cifra cercana para este año 2013 a los 20,000 millones de pesos. A eso se le podría sumar lo que reciben los tribunales electorales locales, que también estamos nosotros proponiendo que desaparezcan, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sería una cifra verdaderamente multimillonaria que han hecho que la democracia mexicana sea de las más caras del mundo. Pero no solamente la ventaja es por la parte económica, sino sobre todo por la parte de garantizar de mejor manera el derecho humano fundamental a votar y ser votados. Nosotros consideramos que hoy en día en muchos estados del país, a nivel local, no tenemos las mismas condiciones que a pesar de todo sí existen a nivel federal. La construcción de la democracia en México ha pasado por varias etapas y una etapa fundamental fue la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Recordemos que antes el IFE, pues cuando todavía no existía, cuando era la Comisión Federal Electoral, era una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Cuando el IFE se hace gobierno autónomo, en turno, pues. Así es cuando se da la transición a la democracia. Pero en los estados, en cambio, eso desgraciadamente pues no ha ocurrido y en muchos casos los institutos electorales son meros apéndices, hay que decirlo con toda claridad, de los gobiernos estatales. Desventajas, no te pregunto por ventajas porque no parece que las haya mucho desde su punto de vista. Desventajas que ustedes ven, lo has expresado abiertamente. Sí, así es. Las desventajas que vemos es que el problema del fondo no se puede resolver a través de esta propuesta, ¿no? El problema de fondo que se ha presentado en los últimos procesos electorales tiene que ver con el uso de los recursos públicos, pero el uso de los recursos públicos que utilizan tanto los partidos políticos como los gobiernos que emanan de los propios partidos políticos. No son los institutos electorales los que incurren en estas prácticas, ¿no? Son los propios partidos los que habría que reconocer las prácticas que están realizando en los procesos electorales. Y en ese sentido, bueno, el problema del fondo no se resuelve con la modificación del nombre, en este caso, y la creación de una institución electoral nacional. Creemos que lo que hay que fortalecer, estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma electoral, pero que esta reforma electoral tiene que reconocer el trabajo que han realizado los institutos electorales durante los últimos 30 años, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local,
y en ese sentido lo que hay que hacer es fortalecerlos. Si existe esta inquietud sobre la falta de autonomía de los institutos electorales locales, lo que tenemos que ver es cómo resolvemos y avanzamos con los institutos electorales. Intervienen mucho los señores gobernadores, sí, influyen ahí en los... Si intervinieran los gobernadores o los ejecutivos locales en los procesos electorales, pues no habría alternancia política. Y la muestra de la alternancia que se ha dado en los últimos años es que existen 23 estados donde ha habido alternancia política independientemente del Instituto Electoral y de los consejeros que se encuentren en ese momento, ¿no? Y lo mismo sucede a nivel de los congresos locales y de los municipios. Es importante, perdón, Ricardo, el 97% de los municipios de este país han tenido alternancia política. ¿Cómo es posible que se dé si los institutos electorales no son autónomos? ¿Algún comentario entre ustedes sobre lo que acaban de expresar cada uno? Mira, ciertamente ha existido alternancia, como bien lo señala la presidenta del Instituto del DF, pero también en muchos casos lo que hemos visto es que después de una alternancia que se dio, en algunos casos hace ya varios años, se ha dado una verdadera involución autoritaria. Y así lo vemos, por ejemplo, en los estados del norte del país. El norte del país en los años 80 y 90, a principios, fue la vanguardia de la democratización en México. Nosotros recordamos movimientos como el de Pancho Barrio en Chihuahua, Fernando Canales en Nuevo León. Bueno, hoy es Baja exactamente California al fue el revés. primer estado. Bueno, Baja California fue el primer estado que tuvo alternancia. Un... Hoy es exactamente al revés. Por ejemplo, Baja California es un buen caso, ¿no? Ahí gobierna Acción Nacional. Sin embargo, la mayoría en el Congreso la tiene el PRI. Y el presidente del Instituto Electoral de Baja California, todos lo recordamos en el reciente proceso electoral, se la pasó todo el proceso dándole la razón a lo que le exigía el candidato del PRI, incluso en temas como, por ejemplo, si había o no recuento, a la hora o no de decir si había un ganador claro. Estados como Coahuila, donde los Moreira, ahora Rubén, antes Humberto, han hecho lo que han querido con el órgano electoral. En el caso de Chihuahua se dieron casos tan deplorables en el reciente proceso electoral como que llegó el presidente del PAN a votar a su casilla y se la cambiaron de lugar el mismo día. Eso sigue pasando en los estados y eso hace muchos años que ya no pasa a nivel federal. Presidenta. Sí, bueno, en ese sentido lo que nosotros pensamos es que si existe esta inquietud, lo que habría que hacer es fortalecer el nombramiento y la designación de los consejeros electorales, y no solo a nivel local, a nivel federal. Los cuestionamientos que se han dado, debemos recordar en los procesos electorales pasados, no solamente son estos mismos cuestionamientos, no solamente son para los institutos locales, son también a nivel federal. ¿Cómo establecemos un mecanismo abierto, claro a la ciudadanía, donde se establezcan los criterios para la elección de consejeros electorales de los institutos locales y federales? Pero hay un cuestionamiento que nos haríamos los ciudadanos, y esto va para ustedes los partidos y para ustedes las instituciones, es que se han partidizado los institutos que debieran ser ciudadanos, desde el IFE hasta los locales. Todos los partidos quieren ahí su cuota de presencia con consejeros afines a ellos. ¿Eso es una realidad o no? No, no lo es. La opinión que tenemos los presidentes de los institutos, yo no soy cuota de un partido. Yo vengo del propio servicio profesional del Instituto Electoral del Distrito Federal desde que se creó el instituto. Es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en el instituto y a su personal. ¿Tú tampoco vas a reconocer que los partidos quieren agandallarse yo creo que un espacio? Desgraciadamente el esquema actual sí propicia, hay que decirlo con toda honestidad, sí propicia esta situación de las cuotas, ¿no? Mira, en el caso del Instituto Electoral del DF, los actuales consejeros vienen llegando, no se les puede todavía criticar, pero te puedo decir, los anteriores consejos que ha habido, en el IEDF hay cuotas hasta de la empresa que limpia los baños y hasta de los boleros, y ni siquiera son cuotas entre partidos, son cuotas entre las tribus del propio PRD, y así pasa en los estados donde domina el PRI, y también lo reconozco, también pasa en los estados donde gobierna el PAN. Eso es lo que tenemos que cambiar el sistema de raíz. Nosotros estamos proponiendo un nuevo mecanismo de designación de los consejeros del IFE, porque también en el IFE ha estado ocurriendo eso, pero a pesar de eso, en el IFE, como quiera, tiene mucha mayor transparencia que muchos institutos electorales locales. El IFE está sujeto a un escrutinio público que no está sujeto, por ejemplo, el Instituto Electoral de Hidalgo o de Veracruz, ¿no? Además de que, por otro lado, el IFE ya tiene también un servicio profesional de carrera. Hoy el IFE ya llega a todos los estados del país.
En el último proceso electoral federal únicamente no pudo instalar 2 casillas en todo el país. Por eso, con esa infraestructura, ¿por qué no organizar también las elecciones locales? A ver, ¿qué respondes ahí? No, bueno, en el caso de los institutos, y si hacemos un comparativo sobre el desempeño de los institutos locales frente a la organización de las elecciones federales, yo te puedo decir que los resultados de los institutos son mejores a los resultados del propio Instituto Federal Electoral, pero hay una serie de ventajas que se tienen también a nivel local y que han ido de la parte local hacia la federal. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, somos el único instituto y la única ley electoral del país que da resultados el mismo día de la elección. El domingo en la noche los ciudadanos de esta ciudad saben quién ganó la jefatura de gobierno, quién ganó de las diputaciones a la Asamblea Legislativa y quiénes ganaron las delegaciones, cosa que no sucede a nivel federal. Y hay una serie de ventajas también, por ejemplo, el instituto y los institutos electorales locales han sido los pioneros en la automatización de los procesos electorales y en el impulso, por ejemplo, que ahora señalan como una parte de su propuesta, de su iniciativa, de introducir la automatización de la votación, ¿no? La urna electrónica, señalan ustedes. Pero en el caso del DF también, por ejemplo, tenemos las candidaturas independientes, que han sido una manera en que han encontrado los propios partidos y los ciudadanos para competir en el ámbito local, y no sabemos si eso se va a seguir manteniendo o va a Eso ya está a desaparecer. nivel federal, incluso ya se reformó la Constitución para que en todos los estados pueda haber candidaturas independientes. Dice la presidenta, en efecto, la transición a la democracia se dio desde lo local a lo federal, sin duda. El problema es que el regreso del autoritarismo también se ha dado desde lo local hacia lo federal, y ahí vemos cacicazgos en muchos estados que verdaderamente impiden que los electores puedan ejercer su derecho humano fundamental a votar y ser votados. Decía también la presidenta, a partir de lo que ya hacían los institutos electorales, de la administración de en tiempo de radio y televisión, ahora ya lo hace el IFE. Bueno, ese es el mejor ejemplo de que muchas de las facultades que tienen los institutos electorales locales perfectamente lo puede hacer el Instituto Federal Electoral, como es el caso de la administración de tiempos de radio y televisión, como es el caso de la expedición de la credencial para votar con fotografía. Imaginemos, sería impensable que cada estado tuviera su propio listado nominal y expidiera sus propias credenciales para votar con fotografía. ¿Algo más que quieran puntualizar que yo no les haya preguntado, por favor? Bueno, que el proceso de dos cosas. Primero, que esta propuesta que se hace sobre el INE y que una razón de ser de esta propuesta que tiene que ver con los costos, reducción de los costos, no es tal, porque las elecciones que se tienen que realizar son las mismas y cada institución los realiza en el ámbito de sus atribuciones. Simplemente estaríamos hablando ahora de una autoridad que tendría que realizar más de 4,000 elecciones, ¿sí? En donde algunas tienen la característica de los usos y costumbres, como en Oaxaca, y ahora tendría también que hacer el mismo día. Entonces, realmente puede haber una institución que pueda realizar más de 4,000 elecciones y que implique un costo mayor a lo que se gasta actualmente en la organización de los procesos electorales. Nosotros creemos que no. Y el segundo punto tiene que ver con establezcamos, ¿sí?, aquellos criterios que permitan a los institutos electorales reforzar su autonomía, en lugar de desaparecer a los institutos que han representado un avance democrático del país. Una puntualización. Nosotros final. sí consideramos que la creación de este Instituto Nacional traería varias ventajas, pero la principal de ellas, más que incluso que las económicas, es que se garantizaría de mejor manera algo que hoy en día no pasa en los estados, y es que el voto se respete, y eso es algo que tenemos que hacer, y no podemos seguir viendo los ejemplos que vemos en muchos estados donde los gobernadores influyen completamente en los procesos electorales e impiden que haya equidad e imparcialidad y que se pueda llevar a cabo de mejor manera la democracia. Yo les agradezco a ambos su presencia y también a ustedes allá en casa su confianza en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.